Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En estos cortos videos explicaré brevemente lo que es el Islam, inshallah, si Allah me lo permite, y explicaré también lo que se necesita para ser musulmán. Pero primero vamos a entender qué es el Islam, qué es esta religión. El Islam, para poder comprender primero qué es el Islam, debemos saber algo. Toda palabra en árabe tiene un significado literal y figurativo. La palabra Islam, que es la que ven aquí está su transliteración para que entiendan, también tiene su significado literal y figurativo. El significado literal de la palabra Islam es esta aquí presente. Sumisión pacífica. ¿Qué significa esto? O sea, es una sumisión, es una sumisión que en el momento en que uno la realiza, siente una paz, siente una tranquilidad, siente una paz que no se puede expresar con palabras ni que tampoco se había sentido antes. A esto se refiere con sumisión pacífica. Esta armonía que uno siente, a lo que se refiere esta palabra, se le conoce en árabe como sakina. Sakina es un tipo especial de, ¿cómo decirlo?, de tranquilidad, de paz, que es lo que dice ahí, que no se puede explicar con palabras. Es difícil traducir, dar una traducción exacta del árabe a otro idioma de la palabra sakina. Bueno, teniendo en cuenta que este es el significado literal, vamos con el significado figurativo. El significado figurativo es una religión de monoteísmo absoluto. Y eso es lo que es el Islam. Para poder entender qué es el Islam, lo primero es esencial que nosotros los musulmanes reconocemos a un solo creador, a un solo Dios. No lo asociamos, tampoco tenemos la creencia de la Trinidad, que es 3 en 1 y 1 en 3. Esto no, por eso se le dice monoteísmo absoluto, porque este es el primer paso del Islam. Reconocer que hay un solo Dios, un solo ser digno de adorar, un solo ser todopoderoso, un solo ser que todo lo creó, uno solo que todo lo ve y uno solo que todo lo oye. Eso es el primer paso del Islam. Entonces, este es el significado figurativo de la palabra Islam. Pero como dije anteriormente, todas las palabras en árabe tienen un significado figurativo y un significado literal. ¿Qué pasa con estos dos significados? Yo dije que siempre, de alguna manera, siempre ambos se correlacionaban. Ahora, ¿de qué manera se relacionan el significado literal y el significado figurativo? Sencillo. Nosotros los musulmanes, en el momento en que aceptamos el Islam como religión, en el momento en que aceptamos un solo Allah, en el momento en que aceptamos las enseñanzas del profeta sallallahu alaihi wasallam, y cuando aceptamos todo lo que Allah nos ordenó, nos prohibió y nos aconsejó, entonces, y nos permitió también, entonces, ¿qué pasa? Nosotros sentimos esta sumisión pacífica, porque el Islam es someterse al Creador. Y por ende, en el momento de someterse, sentir esa sakina, sentir la paz, la tranquilidad. Esto es. Ahora, otra cosa más que quiero aprovechar a explicar es que otra cosa que deben saber de las palabras en árabe. Las palabras en árabe todas siempre tienen 3 letras base, 3 letras que no se cambian. No importa cuánto cambie la palabra, esas 3 letras no se cambian. Esas 3 letras siempre están asociadas con su significado directo. Ahora, ¿qué pasa? En la palabra Islam también tiene estas 3 letras. La palabra Islam tiene Sin, Lam, Mim. Son 3 letras del abecedario árabe. Esas 3 letras del abecedario árabe suelen ser siempre relacionadas, cuando están en este orden, Sin, Lam, Mim, están relacionadas con la palabra Salam. La palabra Salam significa paz. ¿Entienden? ¿Se dan cuenta cómo se relaciona la palabra salam con el Islam? Por las 3 letras, sin, lam, mim. Todo lo que ustedes vean con la letra sin, lam, mim, se relaciona algo referente a la paz. Por eso es que nosotros musulmanes no nos saludamos con un hola o un buenos días, buenas tardes. Decimos assalamu alaikum. Ahí está la palabra, assalamu alaikum. ¿Qué significa? Que la paz sea contigo. Y nosotros en respuesta decimos alaikumus salam, que significa que contigo sea la paz. Bueno, ahora teniendo eso en cuenta, el significado de la palabra Islam y su trasfondo, quiero que tengan algo más a entender.
Como dije anteriormente, el Islam es una religión principalmente monoteísta. El Islam se basa principalmente en esta frase. En esta frase que aquí arriba dice La ilaha illallah, cuya traducción es no hay Dios excepto Allah. ¿Qué significa esto? Esto va más allá del entendimiento básico de no hay más Dios excepto Allah, no hay más Dios excepto Dios. Tenemos que ir más allá. O sea, ¿qué significa esto? Que no hay forma de adoración, no hay nadie ni nada que merezca ser adorado, no hay nada ni nadie que merezca ese tipo de reverencia que le damos especialmente al Creador de todos los mundos, al Creador de todo lo que existe, al Creador de todo lo que nos rodea y lo que no. Eso es lo importante. Entonces, este mensaje que está aquí, no fue solamente enseñado por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que fue el profeta que enseñó el Islam, sino por todos los profetas. O sea, estamos hablando desde el primer profeta, que es el profeta Adam, o sea, el profeta Adán alaihi salam, hasta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam significa que la paz y las salutaciones sean con él. O sea, sean con el profeta, sallallahu alaihi wasallam. Nosotros como musulmanes tenemos la obligación de cada vez que hablamos de él o escuchamos su nombre o algo que se refiere a él, decir sallallahu alaihi wasallam. Porque fue el profeta, es el profeta que nosotros seguimos sus enseñanzas. Más adelante, en otros videos, explicaré eso un poco más a detalle. Pero ahorita lo que tenemos que entender es que estos profetas, desde el primero hasta el último, que fueron aproximadamente 124.000 profetas, ellos todos enseñaron lo mismo, la ilaha illallah, no hay más Dios excepto Allah. Hay una historia donde el profeta Musa alayhi salam, o sea, el profeta Moisés, le había preguntado a Allah, a Dios, una frase o una kalima, como se le conoce en árabe, para poder recordarlo, pero una kalima que solamente él conociera. Entonces Dios le dijo que dijera la ilaha illallah. El profeta Musa alayhi salam le dijo que bueno, pero esa frase todo el mundo la dice, esa frase todo el mundo la conoce, porque los profetas anteriores ya lo habían dicho. Entonces, Allah, le dijo al profeta Musa alayhi salam, le dijo, oh Musa, si tú pusieras en un lado de la balanza todo lo que existe, el universo, los planetas, toda la existencia misma, y en otro lado pusieras la ilaha illallah, entonces la ilaha illallah sacaría volando el resto. O sea que esta frase es más pesada que toda la creación. ¿Por qué? Porque esta frase estamos reconociendo no a la creación, sino a su creador, a algo aún más grande, a alguien aún más grande, mejor dicho. Ahora quiero hablar de la palabra Allah. Allah es una palabra bastante especial porque la palabra Allah no tiene género femenino, no tiene plural, o sea, no existe nada de esto. Por ejemplo, la palabra Ilah, que la palabra Ilah significa solo Dios, sí tiene su plural, que es Aliha. Aliha significa dioses. Pero la palabra Allah, si podemos traducirlo de una manera más exacta, no sería Dios, sería el Dios. Allah tiene 99 nombres, contando con Allah serían 100. Tiene 100 nombres y todos siempre empiezan de esta manera. Por ejemplo, Ar-Rahman, el misericordioso, Ar-Rahim, el clemente, Al-Malik, el rey, así. Ar-Razzaq, el sustentador, así, Allah, el Dios. ¿Por qué? Porque todos estos nombres que Allah tiene son tributos que se le dan solamente a Él. Una persona puede ser misericordiosa, pero el misericordioso, Allah. Una persona puede ser clemente, pero Allah es el clemente. Eso es. Bueno, teniendo en cuenta esto, ya teniendo en cuenta que todos los profetas enseñaron esto, enseñaron la ilaha illallah, o sea, no hay Dios excepto Allah, debemos tener en cuenta que estas religiones, o sea, todas las revelaciones que se le dieron a los profetas, inshallah hablaré un poquito más de eso en futuros videos, todas estas religiones, principalmente las religiones abrahámicas, han sido cambiadas en el transcurso del tiempo. ¿Por qué se sabe que han sido cambiadas? Como ya dije anteriormente, todos los profetas enseñaron esto, la ilaha illallah, pero no todas las personas creen en la ilaha illallah. Por ejemplo, tenemos los cristianos, que con el tiempo el cristianismo se fue cambiando su creencia del monoteísmo absoluto a Trinidad. La Trinidad, que aunque ellos lo vean como un monoteísmo,
realmente no es un monoteísmo completo, porque la creencia de la Trinidad es 3 en 1 y 1 en 3. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 3 en 1 y 1 en 3. Esa es la creencia de los cristianos normalmente. Entonces, ahí ya se está dividiendo, ya se está perdiendo la esencia de la ilaha illallah, o sea, que no hay más Dios excepto Allah, del monoteísmo absoluto, que fue lo que dije. Y fue lo mismo que enseñaron todos los profetas. Ahora, como pasaba esto, Allah subhanahu wa ta'ala en su infinita misericordia constantemente nos mandaba a los mensajeros para recordarlo, porque cada vez que se llegaba un profeta a enseñar que no hay más Dios excepto Allah, siempre había alguien que cambiaba su mensaje. Y esto duró y duró y duró y duró al transcurso de los tiempos con cada uno de los 124.000 profetas, excepto con el último, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué quiere decir esto? El judaísmo, que fue el que trajo el profeta Musa alaihi salam, o sea, el profeta Moisés, alaihi salam significa que con él sea la paz. También lo decimos cuando nos referimos a otros profetas. El judaísmo también fue cambiado. El cristianismo, que lo trajo el profeta Isa alaihi salam, o sea, el profeta Jesús, también fue cambiado. Pero el Islam no ha sido cambiado porque Allah subhanahu wa ta'ala lo ha protegido. Que inshallah hablaré de eso más adelante. Bueno, tenemos que entender algo. La percepción que tenemos o la percepción que la gente suele tener de las religiones abrahámicas siempre es que son diferentes. Judaísmo, cristianismo, Islam. Pero esta perspectiva no es correcta. La perspectiva correcta, como dije anteriormente, Allah envió a los profetas constantemente para recordarle a la humanidad para qué ha venido al mundo y qué es lo que debe tener en mente, que es esto, la ilaha illallah, o sea, no hay Dios que excepto Allah. Entonces, ¿qué significa esto? Realmente el judaísmo, el cristianismo y el islam no son tres religiones diferentes. La perspectiva correcta es esta. Allah envió primero el judaísmo. Como envió primero el judaísmo, por medio del profeta Musa, alayhi salam, o sea, el profeta Moisés. Con el tiempo lo cambiaron. Entonces, Allah envió otra vez el cristianismo. Lo mandó por medio del profeta Isa, alayhi salam, o sea, el profeta Jesús. Nosotros los musulmanes creemos en Jesús, sí, pero no como hijo de Dios. Como dije, Allah Allah es solo uno. Recuerden que los cristianos creen en Jesús como el Padre y el Hijo. Nosotros no creemos en eso. Jesús es Jesús y Dios es Dios. Allah es Allah. Bueno, retomando aquí. Después, cuando vino el cristianismo, por medio del profeta Isa, alayhi salam, este también fue cambiado. Entonces, ahí Allah envió el Islam. Por medio del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que este sí no ha sido cambiado, porque Allah subhanahu wa ta'ala ya nos dio mucho chance, ya le dio mucho chance a la humanidad para que no cambiaran su palabra, a pesar de que siempre la cambiaron. Entonces esta vez, al ser la última revelación y al ser el último profeta, porque después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no hay ni habrán más profetas, entonces obviamente si no iban a haber más profetas, imagínense si se hubiera cambiado el Islam. Entonces, ¿cómo sabremos nosotros cuál es la verdad? ¿Cómo sabremos nosotros si Allah es solo uno o hay más dioses o qué tenemos que hacer? Entonces, o en qué tenemos que creer. Entonces, por este motivo, Allah protegió el Islam. Ahora, por lo que quiero decir con esto, con la perspectiva correcta, como dije, no son tres religiones diferentes. Al contrario, el Islam es la continuación del cristianismo correcto y el cristianismo correcto es la continuación del judaísmo correcto. Esto es lo que realmente es el Islam. Por eso es que a todo esto, muchos, y en mi opinión, es una opinión correcta, a todo esto se le llama Islam. Todo esto, judaísmo, cristianismo, Islam, las tres religiones realmente es el Islam. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, el Islam es una sumisión pacífica. El Islam es una religión cuyo principio es el monoteísmo absoluto. Y si todos los profetas siempre enseñaron el monoteísmo absoluto, entonces todos los profetas fueron musulmanes. Para poder ser musulmán, tenemos que hacer ciertas cosas. Una es atestiguar y la otra es creer en 7 puntos muy importantes. Inshallah, en los próximos videos seguiré explicando esto.